Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chelsea Montenegro y hoy les hablaré del tema de proteínas y espero y sea de su total comprensión. Empezamos. Definición. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del proceso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, que además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Funciones. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, las hemoglobinas, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Bueno, en las enzimas, pues estas son las últimas que actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como es el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y presión ancótica del plasma. Propiedades. Bueno, estas se dividen en dos, la cual es estabilidad y solubilidad. La estabilidad hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que estén almacenadas o en el que desarrollan su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. Y en cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Clasificación. Según su forma, existen proteínas fibrosas, globulares y mixtas. En el caso de las fibrosas, pues estas son alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina. En el caso de las globulares, son de forma esférica y compacta y estas son solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de las enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas. Y en las mixtas, con una parte fibrilar y otra parte globular, que contienen pues de las dos anteriores que acabamos de mencionar. Tipos. Los tipos de proteínas se dividen en dos, como lo podemos ver. Las cuales son proteínas simples y proteínas conjugadas. En las proteínas simples constan solo de aminoácidos o de sus derivados. Cuando se hidrolizan por ácidos, alcálisis o enzimas, las proteínas simples producen aminoácidos únicos o sus derivados. Bueno, estas se clasifican en albuminas, globulinas, glutelinas, prolaminas, albuminoides, histonas y protaminas. Las albuminas son solubles en agua, se encuentran en todas las células del cuerpo y también en el torrente sanguíneo. Algunos ejemplos de albuminas son las lactoalbuminas, que se encuentran en la leche, y las ceroalbuminas, que se encuentran en la sangre. Por segundo tenemos las globulinas. Bueno, estas son insolubles en agua, pero son solubles en soluciones salinas diluidas con fuertes ácidos y sus bases. Algunos ejemplos son la lactoglobulina de la leche y la ovoglobina. Por tercero tenemos los
o las glutelinas. Estas consisten en que son solubles en ácidos diluidos y en álcalis. La proteína de glutelina de trigo es un buen ejemplo de glutelinas. Estas solo se producen en el material vegetal. La siguiente son prolaminas, que son solubles en un 70 u 80% de alcohol. Entre ellas podemos destacar el fliadín de trigo y la ceína del maíz, que estas se encuentran únicamente en los materiales vegetales. La siguiente es albumunoides, o mejor conocidas, como selenoproteínas. Son insolubles en todos los disolventes neutros, en los álcalis diluidos y en los ácidos. Se encuentran en los tejidos conectivos, en el cabello, y también los podemos encontrar en las uñas. Las siguientes son las histonas, que estas son proteínas solubles en agua, en la que los ácidos básicos aminados son predominantes y son ricos en arginina o en lisina. Y el último son las protaminas, las cuales pues son solubles en agua y en polipéptidos básicos de bajo peso molecular. Un aproximado es de unos 4000 Daltons y son muy ricos en aminoácidos argininos. Las proteínas conjugadas, estas consisten en proteínas simples combinadas con algún componente no proteico. Los grupos no proteicos se llaman grupos prostéticos y estas se clasifican en nucleoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, cromoproteínas, lipoproteínas, y metaloproteínas. La primera, que son las nucleoproteínas, son proteínas combinadas con ácidos nucleicos. Son combinaciones de ácidos nucleicos con la proteína básica de la histona simple. Además existen varias proteínas ácidas y las proteínas no histonas. Como segundo tenemos las glicoproteínas, que son proteínas combinadas con carbohidratos. Estas se dividen en dos categorías principales, las intercelulares y las secretoras. Las intercelulares están presentes en las membranas celulares y tienen un papel importante en la interacción y el reconocimiento de la membrana. Algunos ejemplos de glicoproteínas secretoras son glicoproteínas plasmáticas, segregaciones del hígado, triglobulina, segregaciones de las glándulas tiroides, inmunoglobulinas, segregaciones de las células plasmáticas, ovoalbumina, segregaciones por el oviducto de la gallina, ribonucleasa, la enzima que descompone el ARN y la desoxirribonucleasa, la enzima que descompone el ADN. El siguiente es fosfoproteínas. Estas son proteínas combinadas con un radical que contiene fosfato distinto de un ácido nucleico o de un ácido fosfolípido. Unos ejemplos de estos son la caseína de la leche y el ovovitellín
de los huevos. El siguiente es el cromoproteínas, que son proteínas combinadas con un grupo prostético, es decir, un pigmento. Algunos ejemplos de cromoproteínas son los pigmentos respiratorios de hemoglobina, y de hemocianina, púrpura visual o la redopsina, que se encuentra en los bastones de los ojos, los flavoproteínas y los citocromos. El penúltimo son los lipoproteínas. Estas son proteínas conjugadas con lípidos. Y el último son los metaloproteínas, que pues son proteínas conjugadas con iones metálicos que no forman parte del grupo prostético. Los métodos para la determinación de proteínas, bueno, como pueden ver, son 6, los cuales pues se los explicaré algo breve. El método de Kendall mide el contenido en nitrógeno de una muestra. Este método puede ser dividido básicamente en 3 etapas, las cuales son digestión o mineralización, destilación y valoración. El segundo es absorción a 280 nanómetros. Aunque ninguno de los 20 aminoácidos hallados en las proteínas absorbe luz en la región visible del espectro electromagnético, 3 de ellos absorben significativamente en la región del ultravioleta cercano, los cuales son la tirosina, el triptófano y fenilalanina. Alrededor de 280 nanómetros. El método del Biuret: cuando se calienta la urea a 180 centígrados se descompone transformándose en un compuesto llamado Biuret, el cual en presencia de cobre en solución alcalina forma un complejo violáceo. La unión peptídica también reacciona con el cobre en medio alcalino, dando coloración violeta. De ahí que a esta técnica de identificación de proteínas se le llama reacción del Biuret. Como cuarto tenemos el método de Lowry, que depende de la concentración de tirosina y triptófano de la muestra. Consiste en 2 reacciones. La primera es reacción de Biuret y la reacción de Folin. La reacción de Folin, característica de los grupos hidroxilo reductores de los aminoácidos tirosina y triptófano, que junto con los complejos cobre reducen el reactivo de Folin generando un color azul. Está sujeto a muchas interferencias y se utiliza fundamentalmente en orina. El penúltimo método, que es el método turbidimétrico, con se hace la medición de la turbidez resultante de la precipitación de proteínas. Y el último, que es el método de Bradford o unión a colorantes, este método constituye una forma rápida y confiable para determinar la concentración de proteínas. Se basa en la cuantificación de la unión de colorante azul brillante de comácea a una proteína desconocida y la comparación de esta unión con la de diferentes cantidades de una proteína estándar.
El complejo colorante proteína presenta un máximo de absorción a 595 nanómetros. Y bueno, las técnicas de separación y análisis de las proteínas. La proporción, de las fracciones proteicas individuales cambia en el transcurso de un gran número de enfermedades, lo que conlleva que la cuantificación de las mismas sea de valor considerable en el diagnóstico clínico. Bueno, esto se divide en 6. La primera es la turbidimetría, la cual pues mide la disminución de la luz transmitida a través de una suspensión de partículas utilizando para ello un espectrofotómetro, que este es un detector en la misma dirección del haz de la luz que se mide a o T, y se suelen utilizar para soluciones concentradas para que haya una buena disminución de la luz transmitida. La nefelometría, mide la luz disparada en dirección distinta a la luz emitida, generalmente con ángulos que oscilan entre 15 y 90 grados. La inmunodifusión se basa en la formación de bandas de precipitación antígeno-anticuerpo en medios semisólidos, generalmente de agarosa. Bueno, esta se divide en dos, la cual es la primera es la inmunodifusión radial. En este caso se añade un antisuero específico a la agarosa, que a su vez se vierte sobre placas. Y en la segunda, que es la inmunodifusión doble o técnica de se forman pozos en el gel de agarosa, generalmente en patrón de roseta. En la tercera, que es la que sigue, la electroforesis, es una de las técnicas más sencillas para la separación de proteínas y posterior cuantificación, que es la técnica en la cual una partícula cargada se hace desplazar a través de un medio aplicado en un campo eléctrico. La cuarta, que es la inmunoelectroforesis, es una inmunodifusión en la que se aplica una corriente eléctrica para separar las proteínas de la muestra. Esto se divide en dos. La inmunoelectroforesis, que es una técnica cuantitativa equivalente a la inmunodifusión radial, pero en la que la placa expone a un campo eléctrico. Y la segunda, la inmunofijación, consiste en la separación electroforética de las proteínas de una muestra seguida del contacto del gel con una tira de acetato de celulosa impregnada con antisuero. Alimentos ricos en proteínas. Bueno, las proteínas son esenciales en la dieta, como lo sabemos comúnmente.
Los aminoácidos que la forman pueden ser esenciales o no esenciales. En el caso de los primeros, no los puede producir el cuerpo por sí mismo, por lo que esto pues se tiene que adquirir a través de la alimentación. Son especialmente necesarias en personas que se encuentran en edad de crecimiento, como lo son pues los niños, los adolescentes y también las mujeres que están embarazadas, ya que hacen posible la producción de células nuevas. Y pues estas presentes, sobre todo en los alimentos de origen animal, como pueden ver aquí en las imágenes, lo que es la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también lo están en alimentos vegetales como en la soya, las legumbres y los cereales, aunque pues esto es en menor porción. Y su ingesta aporta al organismo 4 calorías por cada gramo de proteína. Y bueno, esto es todo de mi parte, espero les sirva de algo y pues muchas gracias por su atención.